Amén. Bueno, yo tengo una versión, el pastor se ríe, de Dios habla hoy. El único que la tiene soy yo. Perdón. Dice, un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Amén. Ahora vamos a ir a Lucas 18, después volvemos. 18. Dice, uno de los jefes le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo, todo eso he cumplido desde joven. Al oír esto Jesús le contestó, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Amén. Solamente quería leer la partecita esa que dice, que hace la misma pregunta. Dice el maestro de la ley, el joven rico. Y es algo que muchas veces nosotros también nos preguntamos, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y acá es raro cuando el joven rico le dice, hombre bueno. Muchas veces nosotros vamos con algo que ya pensamos y que creemos que somos. Por eso el Señor Jesús le dice, bueno, solo Dios. Porque el joven rico se creía bueno. Y eso me hace acordar a mí, cuando yo tuve 17, 18 años, yo soy cristiano de los 12, también me creía bueno. Porque hay muchas cosas que no hacemos los cristianos y creemos que somos mejores que otros porque no hacemos tal cosa. Y acá este joven rico pensaba que era bueno. Por eso Jesús les dice, bueno, como diciendo, no hay nadie bueno, solo Dios. Por eso después el Señor Jesús le dice, ¿conocen los mandamientos? Y ahí el Señor Jesús le empieza a decir los mandamientos. Acá es raro porque le pone el primero, no cometas adulterio. Después dice, no robes, y le va diciendo todos los mandamientos. Y muchas veces nosotros pensamos que porque estamos en la casa, en la iglesia, somos personas buenas. Y el único bueno es Dios. Y acá, el maestro de la ley, el experto en la ley, dice que le pregunta para ponerlo a prueba a Jesús. Y digo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces el Señor le hace dos preguntas, le contesta con dos preguntas. Le dice, y más abajo dice, ¿qué está escrito en la ley? Le dice Jesús, porque él era maestro en la ley. ¿Qué lees? Y eso me hacía la pregunta yo, ¿qué está escrito en la ley? Es en la palabra. ¿Y qué lees? Y como este maestro sabía, le manda con toda la artillería al Señor. Y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y le manda otra que no sigue ahí, sino que está en otra parte de la historia. Y le dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dice este varón, este maestro de la ley. Entonces Jesús ahí me pone a pensar, ¿realmente ama a Dios?
amamos a Dios como dice la palabra. Yo lo quiero hacer rápido para no hacerlo. En la parte de Mateo, Mateo 23:2. Dice, los maestros de la ley y los fariseos enseñaban con autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les diga. Pero no sigan su ejemplo porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y echan sobre los hombros de los demás mientras que ellos mismos no quieren tocarla ni siquiera con un dedo. Todo lo que hacen para que la gente los vea. Le gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropa con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares y las comidas y los asientos de honor y las sinagogas. Y desean que la gente los salude con todo respeto en las calles y que los llame maestro. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro, porque ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Amén. En un tiempo estaba muy en la iglesia, haciendo muchas cosas, y estaba descuidando a mi familia. No en esta iglesia, ¿no? En la iglesia que iba antes. Una vez tuve una discusión con mi esposa y me quedó marcada para toda la vida. Y me dijo, fariseo. Esto no está. Me dijo, fariseo. Vos sos un fariseo, me dice. Y eso me partió en 20. Porque acá dice la palabra. Hacen muchas cosas, ponen muchas cargas pesadas en la gente, pero dicen ni siquiera la tocan con el dedo. Y el Señor le decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y muchas veces yo me sentí en ese tiempo que hacía muchas cosas, y también compartía y hacía muchas cosas, pero no había vivencia en mi vida, no había ese amor, como dice acá, porque todo se trata del amor al Señor y del amor al prójimo. Muchas veces siento, no es en esta iglesia, como dice el pastor, que siempre queremos tener, no quiero decir lo que hablaba Daniel del miércoles anterior, que siempre que tenemos que buscar los mejores lugares, pero él decía, ¿cómo llegamos a esos mejores lugares? Pero muchas veces queremos llegar a mejores lugares no haciendo bien las cosas, como él también decía ese día. Y que todos nos vean. Y cómo lo tratamos al hermano. Y qué es lo que sentimos del hermano. Los fariseos, Jesús tenía un problema con los fariseos. Que todo el tiempo lo querían poner a prueba, como dice la palabra. Y más adelante dice, los fariseos no entran al reino de Dios y no dejan entrar a la gente al reino de Dios por su conducta. Conversaba el otro día con un hermano, no voy a decir quién es porque es una iglesia conocida. Le digo yo, ¿y cómo va la iglesia? Me dice, ha cambiado muchísimo la iglesia, porque vino una mujer, vamos a decir samaritana, y llevó gente de la costanera, de la villa, de esta, se llenó la iglesia, me dice, pero los doctores, y así hablaba, pero miraba a la gente y se hacía el costado, y algunos de ellos se iban para atrás, era impresionante, me contaba él,
Dice, después se hicieron 2 reuniones y toda la gente humilde iba tal día, la gente de dinero iba al otro día. Estamos hablando de gente cristiana, estamos hablando del amor al prójimo. Pero dice, eso cambió. Después se hizo una sola reunión y ahora el amor, dice, se nota en la iglesia. Muchas veces nos pasan esas cosas. Muchas veces juzgamos al hermano por su condición o por lo que fuera. Pero el Señor nos ama tal como somos. No me ama más a mí que a Álvaro. No lo ama más a Marco que a mí. El amor del Señor es uno solo. Él nos ama a nosotros tal como somos. Es verdad que tenemos que cambiar, pero el amor de Dios no cambia. El otro día hablamos con los chicos del grupo de alabanza sobre un tema. Yo le decía, no es como nosotros, que a mí Jaime me puede hacer algo y capaz que mi amor se disminuye. El amor de Dios no. El amor siempre está, el Señor está intacto, no disminuye. El amor siempre es igual, depende de nosotros. Pero el amor del Señor es siempre igual, no baja, no merma. El Señor te ama tal cual sos. Es verdad que tenemos que cambiar. No pensemos, porque muchas veces se dice el Señor te ama tal como sos. Muchas veces hay cosas para cambiar de nuestra vida y no la cambiamos porque sabemos que el Señor nos ama. Eso depende de nosotros. Amén. En la parte de... Volvemos a Samaritana, al buen samaritano. Dice el 27, y el maestro de la ley contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien si haces esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote que pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Esto me hace acordar cuando yo venía a la reunión un domingo, venía sobre la hora, como siempre dirán algunos, tengo ese problema. Y venían un hombre y una mujer con bolsas de mercadería. Se había roto la moto. Entonces lo veo y son gente conocida. Entonces le evita, dice acá, yo le evita, miro y me conmovió. Pero no di la vuelta, no paré porque venía tarde la reunión. Eso me quedó mal a mí ese día, estuve mal. Pero venía mi cuñado, porque el Señor es así, aunque yo no lo haya hecho, el Señor pone a otra persona. Si yo no soy de bendición para esa persona, el Señor mismo lo bendecí con otra persona. Venía mi cuñado en la camioneta con su esposa, vio esa situación, dobló en la camioneta, lo cargó a ellos, cargó la moto y lo llevó a su casa. Y esta es la historia muchas veces de nosotros. Muchas veces creemos que algunas cosas que hacemos en la iglesia están bien y sí están bien, pero el Señor quiere otra cosa muchas veces de nosotros. No que seamos muchas veces como buen samaritano. Acá el fariseo
el maestro de la ley, quería justificar esa pregunta y quería decir, ¿quién es mi prójimo? Pensando que eran los fariseos, los escribas, los saduceos. Y ahí el Señor le pone el samaritano. ¿El samaritano quién es para ellos? Su enemigo. ¿Qué tal estamos nosotros para hacerle un favor al enemigo? El Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos. Difícil, pero eso nos llama al Señor. Y eso le hacía ver al maestro de la ley. Tenés que amar a tu enemigo, sea al samaritano. Y acá, como le decía al levita, y vamos terminando, tengo 2 minutos. 31, el 33. Pero un hombre de Samaria dice que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, curó las heridas con aceite y vino y le puso las vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, le dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida a ese hombre, y si gasta algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 parece que hizo prójimo del hombre asaltado por el bandido? Y el maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Siempre se habla de las primicias y muchas veces en otra iglesia lo haga, le cuesta. Hay gente que le cuesta. Un hermano me decía una vez: ¿cómo vas a hacer con el tema de Néstor que sube un montón? No sé si el Señor se encarga de eso, yo no me encargo de esas cosas, ¿verdad? Nosotros venimos a la iglesia de lunes a lunes en el auto y yo no puedo estar fijándome si tener el acta para venir a servir al Señor. Un tiempo cuando se hacían fiesta acá, mis hijos tenían que traer pizza, mi esposa tenía que traer empanada, yo tenía que traer sangre de miga. Y una buena hermana dice: yo no voy a ir, ¿por qué? No, porque me pidió esto. Bueno, es para el Señor. Nos estamos fijando todo esto, y este buen samaritano que sacó, pagó 2 días, y si usted gasta, me dice, no paga. Esto de samaritano tiene mucha enseñanza para nuestra vida, mucha enseñanza para mí. Esto a mí me enseñó el pastor Sufi, el tema de la ofrenda. Siempre me gustó ofrendar, siempre me gustó diezmar, pero como se dice, él me enseñó una milla más. Cuando usted conoce que lo que recibe es del Señor, ella no piensa: no, voy a gastar, no, voy a hacer todo lo que haga usted para su prójimo, porque es beneficio para el prójimo, para la casa del Señor, va a ser de bendición. Al Señor jamás le va a hacer falta, porque cuando usted me da, porque lo hace de corazón, y el Señor ve lo que usted necesita. Y acá el samaritano, un hermano también me decía que tenemos que ofrendar y gastar. Perdón que estoy hablando de la ofrenda, ¿no? Porque soy tesorero del ministerio en la célula. Por eso también me gusta hablar de la ofrenda. Muchas veces pensamos que no nos va a alcanzar, pero no estamos pensando que no nos va a alcanzar. El Señor es quien nos da. Y quería cerrar con Corintios 13. Que habla del amor, 13:4.
Dice, tener amor es soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creer todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Muchas veces se habla del amor a la esposa sobre esto, pero esto también habla del amor al prójimo. Y la pregunta era de hoy, ¿quién es mi prójimo? Dice que mi prójimo es mi amigo, es mi conocido, es mi par, pero también es mi vecino y también es mi enemigo. Ese es el prójimo, o sea, todos. Acá cuando el maestro Jesús, y este maestro le hacía esas preguntas, el Señor le hacía dos preguntas: ¿qué lees? Le dice, ¿y qué entiendes? Eso es lo que le decía, ¿qué entiendes lo que lees? Sería hermoso que podamos leer y entender lo que el Señor quiere en nuestra vida, ¿no? El Señor, con las únicas personas que tenía problema era con los fariseos, con los saduceos. Solamente con ellos tenía problemas. Después con las personas no tenía ningún problema. Él tenía compasión con ellos, lo amaba. Leía, ya terminé, un pedacito que decía un profesor preocupado por los chicos. Un día le dice, traigan naranja en una bolsa. Cuando traen los chicos, traigan muchas naranjas y dice, pongan, dice, el nombre de las personas que tienen rencor, que no pueden perdonar, porque él veía que había ese problema en ese curso, en ese grado. Algunos chicos llenaron sus mochilas con naranja en una bolsa y dice, llevarán a todos lados donde vayan esa mochila. Pasaban los días y los chicos se quejaban y decían, maestro, la mochila está muy pesada. Y después algunos decían, tiene un olor feo las naranjas. Y el maestro le decía, así es su corazoncito, así es su corazón, cuando no perdonan, pesa. Y cuando hay rencor, hay mal olor. Y esto es lo que les quería compartir esta noche, hermanos, que veamos a nuestro hermano como el prójimo y también a los de afuera. A mí me gustaba mucho cuando decía el pastor Pablo que es una iglesia de puertas abiertas, y eso es lo que tiene que ver, ¿no? Una iglesia sin paredes también. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, papá, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, ser personas que puedan entregar su corazón y puedan ver, Señor, al hermano como prójimo, que puedan ver también a las personas de afuera como prójimo y poder tener compasión, Señor, de ellos. Que podamos, Señor, ser personas, Señor, que no quieran, Señor, aparentar nada, sino que sean personas, Señor, como has venido tú, Señor, a servir, no a ser servidos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y queremos, Señor, acordarnos de tal vez todo lo que se ha compartido, que algo nos quede, Señor, y poder tener ese amor que tú tenías, Señor, de soportarlo todo, de no tener envidia ni egoísmo, sino que haya en nuestro corazón un perfume agradable, Señor, ante tus ojos, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Amén.